Bueno, pues buenos días de nuevo a todos y a todas, también a aquellos que nos estáis siguiendo a través de las redes, bien en directo, bien en diferido, con la grabación posterior. Estamos en esta tercera y última jornada del curso Preparando la Transición Española a la Democracia y la siguiente ponencia se titula Mujer y Política en los comienzos de la transición, sin duda un título que creíamos esencial y un tema que creíamos esencial incluir en este proceso, en este debate, porque bueno, somos muy conscientes del gran papel que tuvo la mujer y quizás no ha tenido el protagonismo suficiente. Y qué mejor para hablar de ello que una de las mayores expertas en el tema, Ana Caballé Masforrol. Ella es escritora, es profesora, crítica literaria, se doctoró por la Universidad de Barcelona con la tesis La literatura autobiográfica en España, con la que obtuvo premio extraordinario de doctorado. La escritura autobiográfica sigue siendo la principal materia de su especialidad y otra línea de investigación es el feminismo de ámbito hispánico. Hay algunos libros que puedo citar, como El feminismo en España, en 2013, Pasé la mañana escribiendo, Poéticas del diarismo español, que fue además premio Manuel Álvarez de Estudios Humanísticos, Concepción Arenal, La caminante y su sombra, Premio Nacional de Historia de España, o Víctor Català, El poder de lo real. Hay muchas otras, tienen la biografía disponible tanto en nuestra página web como en los documentos que han recibido y bueno, para nosotros es un gran honor tenerla aquí con nosotros y estamos deseosos de escucharla. Tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días, muchísimas gracias a Miguel por darme la palabra. Muchas gracias por estar aquí. La verdad es que para mí es un honor inmenso participar en este seminario y participar en las actividades de la Fundación Yuste. Creía que yo iba a morirme sin poder estar en una de estas sesiones, o sea que es una gran satisfacción. Gracias a Enrique Moradiellos, gracias a Antonio Sáez Delgado por contar conmigo. Y la verdad es que en cuanto Enrique me envió el programa y supe que iba a hablar después de don Javier Rupérez, me precipité a escribir mi intervención porque yo ya sabía que jugaba, en fin, con unas cartas muy marcadas, desgraciadamente marcadas. Entonces, discúlpenme porque yo sí que voy a leer la intervención por la razón que acabo de decirles. Sabiendo que voy a caer en todos los tópicos más predecibles, me resulta, sin embargo, forzoso decir lo que significa para mí estar aquí en el escenario histórico de Yuste. Cualquiera que ame la historia de las vidas humanas, cualquiera que se dedique a la biografía, sabe lo que significan los lugares en el devenir existencial, porque siempre están y conviven los lugares no elegidos y de los que se procede con aquellos espacios que fueran elegidos o no, son los que han contraído vínculos afectivos, también traumáticos, porque hay de todo, pero en todo caso lo que sabemos es que no hay vida humana sin representación, ni tampoco sin los escenarios en los que se desarrolla y que son importantísimos. Cómo desligar a Felipe II del Escorial, a los reyes católicos o a Boabdil de la Alhambra de Granada, al conde duque de Olivares del Palacio del Buen Retiro, a Franco del Pardo, a Luis XIV de Versalles o a Catalina la Grande del Palacio de Invierno de San Petersburgo o a Carlos V del monasterio de Yuste. Un lugar, en su caso, no tanto de vida activa, que no la tuvo apenas, sino de retiro voluntario y de muerte. ¿Cuándo ha ocurrido en la historia de la humanidad que toda una generación se retire voluntariamente del poder? Se lo preguntaba uno de los biógrafos de Carlos V, el historiador Karl Brandie, haciendo referencia no solo al retiro del emperador, sino también y conjuntamente al de dos de sus hermanas que le acompañaron a Yuste, Leonor y María de Habsburgo, ambas viudas, mujeres cultas, influyentes y muy olvidadas.
Ambas fueron reinas consortes y María, además de ser reina de Hungría, fue gobernadora de los Países Bajos durante 24 años. La decisión de su despedida del mundo, por decirlo así, la comunicó el emperador el 25 de octubre de 1555, estando en Bruselas, aunque en aquella época el tiempo tenía otra dimensión, de modo que no pudo salir hacia su anhelado Yuste sino un año después. Y solo el 3 de febrero de 1557, Carlos V, un hombre prematuramente envejecido por el peso del poder y los problemas de salud, es decir, 2 años después de su decisión, pudo tomar posesión de la casa-palacio habilitada de acuerdo con sus indicaciones y ubicada al lado del monasterio de los Jerónimos, que ya existía. Carlos V tenía un objetivo: encontrar la paz consigo mismo y con Dios. Que a Carlos V le preocupaba dónde iba a morir está claro desde que en 1542, en pleno apogeo de su buena fortuna, encargó a unos consejeros que le buscasen un lugar donde retirarse en un futuro. Quería un lugar apartado, de clima poco riguroso, con mucho sol, que calentara las estancias en invierno y que dispusiera de un convento adecuado a su propia grandeza en los alrededores. Estas fueron sus indicaciones y el lugar elegido fue este, donde nos hallamos. Cuando llegó a él, después de un año de viaje desde Bruselas, él no conocía Yuste, nunca había estado aquí, simplemente había confiado en la decisión que tomaron sus consejeros. Tanto aparato, sin embargo, para morir un año y medio después, el 21 de septiembre de 1558, a los 58 años, porque Carlos V había nacido con el siglo. Por alguna razón que ignoro, tal vez las mismas fiebres que acabaron con él, aquel mismo año murieron sus 2 hermanas, Leonor y María, que le habían acompañado, de modo que todo un mundo Habsburgo desapareció de un plumazo en 1558. Nos alejan casi 5 siglos, 470 años, de aquella decisión tomada por Carlos V en 1555 y donde acabó en Bruselas pidiendo perdón por todo el daño que podía haber causado a lo largo de su reinado. Pero aquel retiro voluntario nos brinda la oportunidad de una reflexión que entiendo muy interesante sobre el hecho de tomar y dejar el poder, de saber hacerlo y elegir además el momento oportuno. La muerte del general Franco, a su vez, ocurrida a las 5:25 de la madrugada del 20 de noviembre de 1975, también supuso, como la muerte de Carlos V, un sustancial, decisivo cambio de poder político. Nada menos que pasamos de la transición de un gobierno autoritario a uno democrático. En realidad, la muerte de Franco supuso el fin del fin, es decir, que el declive del franquismo, que había empezado mucho antes, recibió una estocada definitiva a pesar de los desesperados intentos de última hora por dejar el régimen atado y bien atado. Lo cierto es que si bien se produjo un cambio de manos decisivo en lo político en ambas fechas, 1555-1975, no podría haber más diferencias entre aquellos 2 hombres de Estado, Carlos V y Francisco Franco. El primero se sabía agotado, sin fuerzas para afrontar los problemas que surgían del gobierno de un imperio inmenso, y el hecho, además, de no haber podido impedir la reforma protestante, de modo que decidió repartirlo entre su hermano Fernando y su hijo Felipe. Mientras que Franco, muy lejos del estadista que fue Carlos V, no supo dejar el poder a tiempo, si es que en algún momento le perteneció legítimamente, aferrándose a él de una forma que yo entiendo que es muy característica del arribismo político. Ahora mismo tampoco estamos tan lejos de la misma reflexión: tomar y dejar el poder y saber hacerlo en bien de todos.
Creo que en el mundo de la historiografía española, donde las profundas disensiones ideológicas son y han sido una constante, hay una amplia mayoría de interpretaciones que coinciden en señalar que la transición venía gestándose desde mucho antes. Así ocurre con todo en la vida, me atrevo a pensar. Ni siquiera las catástrofes naturales carecen de una larga gestación que permite explicarlas como consecuencia y no como un surgimiento inesperado de algo. Todo tiene una explicación y esto, en mi opinión, es lo más apasionante del conocimiento. Yo he dicho en alguna ocasión que soy una persona que he madurado muy lentamente, que me costó desligarme en lo más íntimo de las fuertes convicciones políticas y religiosas que tenían mis padres. Pero procuraré responder a la invitación que me ha hecho el profesor Enrique Moradiellos y centrándome por un momento en mí, diría que el punto de inflexión intelectual para mí fue el acceso a la universidad en septiembre de 1971, porque allí me encontré de pronto con la ebullición política que vivían las universidades españolas. Lo que quiero decir es que a los 18 años yo no era una persona comprometida. Y sería una impostura por mi parte presumir de lo contrario. Sí sentía, sin embargo, trallazos de desconcierto, sobre todo ante tres cosas. Unas creencias religiosas que dominaban las costumbres españolas en la época, pero que yo no había visto corroboradas en la práctica, empezando por los dos colegios religiosos a los que fui y en los que me formé. El segundo desconcierto yo lo he llamado la disonancia histórica. La enseñanza de la historia de España, a la que yo accedí, estaba llena de cosas incomprensibles, de puntos ciegos. Y es que las preguntas ya eran oscuras de por sí. ¿Contra quién se había levantado Franco? Nunca me quedaba claro quién había sido su antecesor. Estudiábamos que a un rey le sucedía otro rey, esporádicamente una reina, pero todo saltaba por los aires después de Alfonso XIII. ¿Qué era lo que había pasado? ¿Quién era Manuel Azaña? ¿Por qué mi padre, cuando yo a los 15 años le expuse mis primeras dudas religiosas, me dijo que yo era una azañista? ¿Quién era Azaña? Y en tercer lugar, el tercer desconcierto, era como una sombra que había ido creciendo y que la podría refinir o estaba referida al extrañamiento con que las jóvenes vivíamos la relación con nuestro propio cuerpo, con nuestra propia identidad, porque todo eran tabúes. ¿Qué significaba ser mujer en 1971? ¿Qué podía esperar de la vida una joven de 18 años? La respuesta, todavía fácil entonces, era casarse y dejar que un hombre asumiera las riendas económicas de un destino compartido. Para mí, para muchas jóvenes de los años 70, aquello no era nada sencillo. Pero no lo era porque la mayoría de nosotras, o muchas de nosotras, teníamos una cierta aspiración a vivir libremente nuestra propia vida. De modo que el matrimonio había dejado de ser la única opción. Pero lo que quiero decir es que las mujeres no disponíamos entonces de modelos próximos que pudieran inspirarnos y, por seguir con la frase que ha dicho don Javier Rupérez varias veces, las mujeres tampoco estábamos en ninguna parte. Cuando leí años después un libro maravilloso, La educación de Henry Adams, escrita por el propio Adams, hijo y nieto prácticamente de presidentes, me solidaricé plenamente con la aguda crítica que plantea su autor al sistema educativo recibido en Estados Unidos. Hay un pasaje del libro cuando Adams debe despedirse de uno de sus mejores amigos enfermo de tuberculosis, quedando en pie solo dos amigos para hacerse mutua compañía, un tal John Hay y el propio Adams. Y escribe, la autobiografía está escrita en tercera persona, sobre el vacío que su amigo había dejado en su corazón. Y dice:
Hay, al menos, tenía su familia y conservaba su ambición, mientras que Adams solo podía retroceder, torpe y solitariamente, sin ayuda, cansado, nublados los ojos por las lágrimas, hasta la borrada senda que recorría la oscurecida pradera de la educación, sin otro motivo grande o pequeño que la curiosidad de llegar, antes de caer él también, a algún lugar que le ofreciera una perspectiva lejana. Estaba morbosamente impaciente por divisar alguna luz al final del túnel. El tiempo se había vuelto terriblemente breve para él y la sensación de conocer tan poco cuando los demás sabían tanto destruía toda esperanza. Fin de la cita. Todo el abanico de fuerzas activas del joven Adams permanece en suspenso a la espera de una pequeña luz que le permita intuir de qué modo puede poner esas fuerzas a trabajar y hacerlo de una forma que sea valiosa para su propia vida. Esta es la denuncia de Henry Adams en su libro. La oscurecida pradera de la educación recibida, como dice, no había logrado encauzar esas fuerzas y el joven Adams confiesa sentirse perdido. Más que una cita, en este pasaje, el autobiógrafo consigue evocar la soledad existencial de un momento efímero, la juventud. Y es tan eficaz en su propósito este pasaje como lo pudiera ser un tratado de 10 volúmenes. Lo que quiero decir de nuevo es que quedando muy lejos las expectativas que yo me había formado como estudiante de Filosofía y Letras, reconozco que constituyó una eficaz sacudida en muchos sentidos. Y el fundamental fue el contacto con el feminismo. A eso voy. Porque si el tema es cómo fue gestándose la transición española hacia la democracia, hay que decir que las mujeres, sin apenas figurar en la historia oficial de la transición española como protagonistas, tuvieron una importancia mayúscula en la cristalización de los cambios que iban a sucederse. Lideraron la necesidad del cambio de determinadas leyes. El divorcio y los anticonceptivos fueron de las primeras reivindicaciones que movilizaron a las mujeres de todo el país. Y pondré un ejemplo de cómo estaban las cosas durante el tardofranquismo. Aprovechando la apertura que supuso la Ley de Prensa de 1966, el publicista catalán Víctor Sagi lanzó un periódico llamado Diario Femenino, destinado exclusivamente a las mujeres. La cabecera aparecía de una forma muy moderna, fechada en Madrid y Barcelona, al mismo tiempo, y aspiraba a cubrir una demanda potencial en torno a los 16 millones de lectoras, es decir, un 70% de la población femenina total. La idea de Sagi era combinar las ideas más progresistas de la época con secciones dedicadas a la moda o a la belleza. Una paleta de noticias que ahora encontramos en toda la prensa española. La aportación más atractiva del periódico era una nueva mirada feminista aplicada sobre la actualidad política. Su primer director fue el periodista Jaume Arias. Naturalmente, Víctor Sagi no se atrevió a poner a una mujer al frente del periódico, o tal vez ni siquiera se lo planteó. En Diario Femenino colaboraba la periodista Carmen Alcalde, cofundadora en 1976 de una revista absolutamente decisiva en la transición llamada Vindicación Feminista. Fue la fundadora de la revista junto a Lidia Falcón. A Lidia Falcón dedicaría Carmen Alcalde, poco tiempo después, un libro autobiográfico muy sentido, titulado Cartas a Lilith, publicado en 1979. Un libro tan sentido como olvidado, de una sorprendente sinceridad.
Alcalde se enfrentaba valientemente a su lesbianismo y a la soledad que este hecho había supuesto en su adolescencia y juventud. Digamos que era, o fue, el particular descargo de conciencia de Carmen Alcalde, porque también ella, como Pedro Laín Entralgo en su momento, había sido falangista y había participado en los desfiles falangistas de la sección femenina acuñada por la dominatrix Pilar Primo de Rivera. Alcalde se defendía ante Lilith, alter ego de Lidia Falcón, y ante su impecable pedigrí de izquierdas en un interesante diálogo interno entre franquismo y oposición. Y dice Alcalde: sí, Lilith, vosotras habéis soportado eso y mucho más. Se refiere a la cárcel, el exilio, la represión. Pero debes entendernos a nosotras. Nosotras no teníamos defensa, ninguna defensa. ¿Qué maestra de la República nos quedó que no hubiera sido depurada para explicarnos la verdad? Fin de la cita. Esto, para mí, es la clave de todo. La falta de verdad que impregnaba el franquismo y que en el caso de las mujeres nos impidió disponer de un pasado, una tradición propia sobre la que apoyarnos. El feminismo en los años 70 se alzaría en España en medio de una gran, enorme desmemoria que permite explicar, en mi opinión, muchas de las cosas que suceden en el presente. En todo caso, y volviendo a Diario Femenino, un periódico que ocupó la cabecera entre 1968 y 1974, en el Diario Femenino, un atrevido artículo precisamente de Carmen Alcalde, recogiendo opiniones favorables al divorcio, entre ellas las de José Luis López Aranguren, provocó la incoación de un expediente a su director, una multa al periódico y el despido fulminante de Carmen Alcalde. Víctor Sagi, decepcionado, pasaría la propiedad del periódico al empresario Clemente Auger, quien, sin lograr tampoco la penetración entre el público femenino a la que aspiraba el periódico, daría por finiquitada aquella experiencia el 15 de febrero de 1974. Aranguren, como Carlos Castilla del Pino, fueron dos intelectuales de la época muy comprometidos con lo que en los años 60 y sobre todo los 70 se vino a llamar la liberación de la mujer. De 1971 datan dos libritos del psiquiatra gaditano, Sexualidad y represión, y 4 ensayos sobre la mujer, marcadamente reivindicativos de lo que podríamos denominar una nueva mentalidad masculina. Este último, 4 ensayos sobre la mujer, es probablemente el libro más leído, fotocopiado, ciclostilado, discutido y subrayado de cuantos publicó Castilla del Pino. En él arremetía contra la apología de la feminidad que había hecho el franquismo, considerándola la forma más elemental de fariseísmo, pues la realidad era que estaba disfrazando una situación de dependencia de la mujer respecto al hombre. Y esta dependencia, decía Carlos Castilla, imprime un específico carácter a toda la vida de la mujer. Castilla denunciaba que la mujer fuera fundamentalmente un objeto erótico para el varón. Y decía, corre el peligro de no dejar de serlo nunca si no consigue tomar conciencia de su situación, primer y decisivo paso para lograr cambiarla. De algún modo, este sigue siendo un caballo de batalla para el feminismo, cuando vemos a tantas mujeres o a algunas mujeres esculpidas a base de cirugía estética con el objeto de no perder o de aumentar su atractivo sexual, es decir, de someterse a él. La cuestión es que ahora el hecho de que una mujer se deje extirpar los 2 pares de costillas flotantes para mejorar el contorno de su cintura es una decisión suya que libra en un contexto de libertad personal en relación a la elección de su propio destino.
Otra cosa es el sistema de ideas, el consumismo salvaje en el que vivimos, que no solo es capaz de promover acciones desaforadas como la que acabo de señalar, sino que sigue inculcando y trabajando el imaginario femenino en unos modelos de belleza supuestamente triunfantes. En todo caso, el texto de Castilla del Pino era brutal para su tiempo al exponer la vida de la mujer, decía, como una forma prostituida de su propio ser. Y lo más grave de la situación que describía era que todo en la mujer aspiraba a permanecer y a enquistarse, pues el varón encontraba en la forma en que la mujer había llegado a ser la justificación de su concepción clasista, hoy diríamos machista, respecto de ella. Siendo todo el ensayo del mayor interés, el capítulo más incisivo para esta intervención era el titulado El feminismo como pseudo-liberación, al interpretar Castilla el movimiento en términos marxistas, como luego también lo haría Lidia Falcón, aunque ella desde otros parámetros mucho más radicales, sosteniendo precisamente Lidia Falcón la especificidad de la lucha feminista. A mi modo de ver, escribía Castilla, la lucha de la mujer por su liberación no puede promoverse como una forma específica de lucha que concierna solo a la mujer, sino como un aspecto más de la lucha por la superación de las condiciones que hacen posible la alienación del hombre, sea hombre o mujer. Es decir, es inútil querer transformar las condiciones de vida de la mujer si no se transforman las del sistema. Pero esta es una lucha de todos y no solo de las mujeres. Digamos que este fue un caballo de batalla del feminismo de los años 70 y 80. No tanto la denuncia del sistema patriarcal que ha mantenido a lo largo de los siglos a las mujeres lo más lejos posible del logos y de la vida pública, sino a quien correspondía legítimamente liderar esta lucha. En cualquier caso, todas las universitarias de comienzos de los 70 íbamos con el librito de Castilla del Pino, 4 ensayos sobre la mujer, bajo el brazo y entendíamos lo que podíamos. Porque es fácil, 50 años después de aquello, presentar el feminismo de aquellos años como un movimiento estructurado, la llamada tercera ola del feminismo, que, por cierto, aprovecharé aquí y por primera vez para decir que detesto el concepto de ola. Una ola avanza, estimulada por el viento, desde lo más profundo del mar hacia la costa y se disipa al llegar, desapareciendo por completo, porque de las olas no queda nada, mueren a la orilla de la playa. ¿Es eso lo que queremos para el feminismo? ¿Es que estamos aceptando que después de cada ola, como de las olas del mar, no queda nada? Lo cierto es que la mayoría de las jóvenes de aquel tiempo lo que vivíamos era una revolución vital, es decir, que estaba vinculada a nuestras propias vidas y a nuestro futuro. De modo que lo que se defendía, visto con el tiempo, eran cuestiones que nos afectaban directamente. El derecho al divorcio, a los anticonceptivos, el derecho a la homosexualidad, al aborto, al amor libre, lanzándose, evidentemente, algunas mujeres, como es el caso de Lidia Falcón, a la conquista de los espacios públicos. Yo recuerdo la falta de autoridad que tenía la palabra de las mujeres entonces. Los hombres, ya fueran políticos, académicos, creadores, empresarios, para discutir sus razonamientos se buscaban siempre entre ellos. La mujer carecía en España de representación pública, no estaba en ninguna parte. Y en mi opinión, esta ha sido tal vez la conquista de mayor trascendencia, al menos desde el punto de vista intelectual. No hay más que recordar cómo durante años hemos oído con la mayor naturalidad referirse a los padres de la Constitución, fueran redactores, fueran ponentes, porque las patrias siempre han tenido padres.
Es probable que así, en el dominio de la construcción simbólica, los hombres sientan que no quedan excluidos de la posibilidad de parir hijos, solo que en su caso no son individuos, sino sociedades enteras. La selección de juristas y políticos que redactó la Carta Magna se hizo prescindiendo de las mujeres, como antes en el célebre encuentro de Múnich de 1962, donde 118 españoles de muy distinta procedencia política, excepto el PC, se habían reunido en Múnich para encontrar un acuerdo de mínimos sobre el cual se pudiera construir en el futuro una España democrática. Allí tampoco hubo ni una sola mujer en el encuentro. Tampoco las hay prácticamente en la pintura acrílica de Juan Genovés. Hay una a un lado, el cuadro titulado El abrazo. Los que se abrazan son todos hombres. Ni una mujer en aquel conmovedor abrazo, ni una mujer en ninguna parte. Sea como fuere, las mujeres, y en términos generales, salieron a la calle para celebrar la nueva Constitución de 1978, como antes habían salido a la calle para reclamar la democracia, para exigir la amnistía política, para exigir el retorno de los exiliados, se contara con ellas o no se contara. No se contaba con ellas, esa es la verdad. Pero la diputada socialista Carlota Bustelo asumiría su cuota de responsabilidad cuando decía, o recordaba años después, en septiembre de 1977, nosotras debíamos haber tenido una alternativa feminista a la Constitución, que, por ejemplo, no contempló el derecho al control de natalidad, un caballo de batalla para el feminismo, como resultado del consenso con Alianza Popular. Dice Bustelo, debíamos haber tenido una alternativa y no la teníamos, y eso debería servirnos de lección. Y es que en aquellos años todo era bastante caótico, pero fueron años apasionantes para el feminismo, para las mujeres en general. Fueron años atrevidos, arriesgados y desafiantes, de una extraordinaria densidad de planteamientos. Las jóvenes éramos conscientes de que nuestras madres habían renunciado a sus deberes como personas. El hecho de quedar reducidas a ser óptimas madres de familia les impidió crecer y desarrollar su personalidad en otras direcciones. En otras palabras, el franquismo las había despersonalizado. Había llegado la hora del cambio, de los cambios, y una de las primeras cosas que se combatió fue la escisión entre el espacio público y el espacio privado. Las mujeres salimos a la calle para exigir la legalización del aborto. Las mujeres exhibieron sus sentimientos, amamantaron en público a sus hijos, aprendieron a hablar públicamente de sus cosas sin eufemismos y quisieron hacer de su propia vida un acto político. Y termino con una coda. El último número de Vindicación Feminista, en diciembre de 1979, el número se dedicó al divorcio. Era el último número, pero nada indicaba que lo iba a ser. Un largo y soberbio artículo de la escritora y periodista Montserrat Roig se titulaba Análisis de la pareja de nuestro tiempo. Y en él reflexionaba sobre el nuevo miedo que se había infiltrado en 1979 en la mente de las españolas adultas. Era un miedo que no tenía que ver con los miedos vividos bajo el franquismo por parte de quienes habían luchado contra él. Ahora, decía Montserrat Roig, era un miedo al vacío, al ejercicio de una recién estrenada libertad en la que cada cual debía encontrar sus propias pautas de conducta.
Una situación que confundía. Recordaremos que aquellos años empezó a hablarse del desencanto, una palabra fetiche en la época. Una situación, digo, que confundía porque la libertad por la que tanto se había luchado comportaba también soledad. Y esta es difícil de aceptar si no es fruto de un deseo de liberación verdaderamente interiorizado. Recordemos años después el libro de Carmen Alborg, Solas, un auténtico bestseller en España, exactamente publicado 20 años después del artículo de Montserrat Roig, era precisamente una respuesta a este fenómeno. Las feministas, dice Montserrat Roig, nos habíamos centrado en la vida personal, descubriendo dolorosamente que nuestros compañeros de izquierdas no estaban a la altura de nuestras aspiraciones, produciéndose, dice Montserrat Roig, un desfase doloroso. Y dice ella, no, el futuro no es lo que era. Quizás 4 años de feminismo han abierto los ojos de muchas mujeres y pasada la euforia inicial del descubrimiento de una identidad propia y el placer de la solidaridad entre mujeres, muchas nos hallamos más rotas que antes y más alejadas de los hombres, sin guía y sin faros. Pero más allá de todo esto, muchas mujeres, por primera vez en la historia, van a tener un nombre propio cuando se miren ante el espejo del mundo. Sí, eso fue la transición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana, por esta bellísima exposición, bella en las palabras y en la manera de exponerla, triste quizá cuando te das cuenta de esa situación que se vivió en ese periodo de transición que vivieron las mujeres, ¿no? La invisibilidad de las mujeres con las que no se contaba, ese desencanto que has mencionado ahora en las últimas frases con el Partido Socialista, que en ese momento formaba parte de ese proceso esencial, ¿no? Y esa necesidad de conquistar derechos y espacios públicos, ¿no? Que creo que, bueno, por suerte hemos llegado ya a ese momento. Tiempo para las preguntas. ¿Tenemos ya alguna mano levantada por allí, por favor? Hola, bueno, primero felicitarla porque, bueno, estoy aquí, soy Lucía y me ha gustado mucho y le quería preguntar sobre que ha hablado que cuando se comenzó la transición las mujeres no tenían memoria porque pues, el franquismo se había encargado de borrarla. Y quería preguntarle si en este proceso se miró hacia atrás y se miró a figuras como Clara Campoamor o María Zambrano o se intentó como partir de otra base. Y también sobre el papel a lo mejor de la Iglesia, ¿no? En esta nueva, o sea, en la transición, si hubo como una nueva como división de la mentalidad o se intentó como buscar ese consenso que también se buscó en la política, se intentó buscar también en el feminismo para que pues todas camináramos de una misma mano. Muchas gracias. Claro, bueno, es una pregunta obligada. En los años 70 no sabíamos nada de la tradición feminista anterior. Yo no había oído hablar nunca de María Zambrano, ni de Clara Campoamor, ni de la generación del 26 o de la generación de los sin sombrero. Es decir, ha sido una recuperación posterior. Entonces, y enlazando con lo que se ha venido diciendo aquí en relación a Europa, nuestras referencias fueron europeas. Yo me recuerdo, bueno, y hablo de mí porque el profesor Moradiellos me ha invitado a que fuera una cosa un poco testimonial, ¿no? Que no me gusta nada, pero bueno, en fin, yo soy obediente y respondo a la invitación, pero ¿a quiénes leíamos?
pues leíamos a Virginia Woolf, a Simone de Beauvoir, a Alexandra Kollontai, a Luandrea Salomé, es decir, a mujeres que en otras culturas nos estaban de alguna manera marcando el camino. Y solo después el feminismo ha procedido al conocimiento de un pasado que nos había sido completamente sustraído. Entonces, esa desmemoria yo creo que es muy fundamental. Y en cuanto a la segunda pregunta y a la relación con la Iglesia, es verdad, desde el primer momento, pero eso ya había ocurrido en los años 20 y durante la República, el feminismo siempre estuvo dividido entre un feminismo católico que reivindicaba los derechos de la mujer desde una perspectiva cristiana y el feminismo de izquierdas, hasta el punto de que las primeras reuniones que aquí han salido, pues algunas imágenes de las primeras jornadas feministas, tanto en Madrid como en Barcelona, el resultado fue que salieron dos conclusiones paralelas, porque no hubo manera de poner de acuerdo el feminismo católico con el feminismo de izquierdas, de manera que actuaron de forma completamente independiente. Es decir, no sé, quizá ahora lo diré de una forma muy tajante, pero no creo que nunca haya habido unión entre esos dos feminismos, que para mí debería haberla, porque son dos cosas distintas. Lo primero es lo primero, pero claro, hay caballos de batalla, como por ejemplo el derecho al aborto, que impide el consenso. Muchas gracias, profesor Moradillos, aquí. Le facilitamos, sí, da la vuelta al micro por aquí. Bueno, ante todo, mi enhorabuena a la profesora Caballé por la intervención. Ha sido brillantísima en forma y en fondo. Y efectivamente nosotros queríamos que esta jornada fuera de presentación de la temática, pero también testimonial. Por eso están juntos el señor Rupérez y usted. Hay una cosa que en parte has contestado y yo te iba a preguntar. Me llama la atención esa falta de referencias en aquellos años de la tradición anterior de, digamos, reivindicación y vindicación de los derechos de la mujer que había sido tan fuerte en el periodo anterior y republicano, ¿no? Tanto de izquierdas como católico. Quiero decir, es siempre increíble, lo acabas de decir, que no tuvierais recuerdo de María de Maeztu, que en los años 20 ya es una feminista muy notoria de la tradición más católica que pueda haber, como todo el mundo sabe, ¿no? O, y esto seguro que a usted también le compete, de Salaverría, la primera diplomática que en el año 32 entra en el cuerpo, que a pesar de que se le prohíbe ejercer, sigue trabajando en el Ministerio de Asuntos Exteriores porque ella se decanta a favor de los sublevados de Franco en la Guerra Civil. Es la primera mujer diplomático. ¿Cómo es posible que se haya perdido eso? Incluso yo me planteo lo siguiente, porque pertenezco a una familia que también fue feminista. Soy el pequeño de 4 hermanos y mis 3 hermanas, con 10 años de diferencia, son de las primeras fundadoras de la Asociación Feminista de Asturias, y en mi casa estaba Vindicación Feminista. Por cierto, que yo decía, esta revista está mal escrita porque no se dice vindicación, se dice reivindicación, y mis hermanas se enfadaban muchísimo, ¿no? Pero yo nunca había oído vindicación, qué cosa tan rara, falta una palabra aquí, ¿no? ¿Y qué opinaban de algo que a mí no deja de llamarme la atención y que los estudios actuales están subrayando? Pilar Primo de Rivera y todo el mando de la sección femenina predicaban un modelo de mujer que ellos incumplían. Por ella, empezando y con por sus ella. compañeras, porque no solo era ella, era también Marichu Mora, la hermana de Constancia de la Mora. En fin, hay 6 o 7 dirigentes que no se casan, no tienen hijos, están actuando en la palestra pública permanentemente, escriben en Medina, en La I, en revistas una y otra vez, incumplen el modelo que prescriben. Eso algo tendría que ver, no sé. Bueno, por eso, perdona, Enrique, que te he cortado, ¿no? Por eso Castilla habla del franquismo como un gran fariseísmo, porque realmente, la sección femenina
en sus mandos, no en las mujeres que teníamos, cumplíamos con el servicio, ¿cómo se llamaba? El servicio social obligatorio, ¿no? Efectivamente, o sea, Pilar Primo de Rivera era el ejemplo más claro de no predicar con lo que ella misma sostenía, ¿no? Pero no sé si leemos los discursos de Miguel Primo de Rivera, que yo creo que es el que de alguna manera gesta la actitud que el fascismo español o el franquismo va a tener en relación a la mujer, es la mujer tiene que estar en casa, la mujer tiene que dedicarse a sus labores y el espacio público es para el hombre. Entonces, claro, de habernos explicado una historia donde las mujeres hubieran tenido en el pasado un espacio público, realmente hubiera habido una contradicción. Cuando yo estudiaba Filosofía y Letras, solo estudiábamos a 2 escritoras. Teresa de Jesús, por razones obvias, es una mujer interesantísima, pero yo lo he descubierto después. En aquel momento a mí me caía fatal Teresa de Jesús, porque representaba, en mi opinión, todo lo contrario de lo que queríamos, ¿no? Y Emilia Pardo Bazán, indiscutible, no se podía explicar el siglo XIX sin Emilia Pardo Bazán, pero solo se le explicaba por un texto suyo, La cuestión palpitante, porque era la introducción del naturalismo en España, no tanto ella como escritora y, por supuesto, nunca como defensora del feminismo. Es decir, que lo que hizo el franquismo respecto de los años 20 y el poder, digamos, que ocupó, o sea, la mujer en los años 20 en la República, fue arrasar con este conocimiento y volver, digamos, a la mujer a las catacumbas. Eso lo consiguió hasta cierto punto, porque pensemos que esto se contradice con la primera generación de escritoras del franquismo, Carmen Laforet, Carmen Kurz, Dolores Medio, un montón de mujeres escritoras que incumplen, digamos, el dictum del franquismo, pero es que vienen de la República, se han formado en los años 20 y 30, entonces en los 40 hacen lo que pueden, ¿no? Pero en cambio, después, en los años 60, encontramos a unas escritoras mucho más claudicantes en relación al franquismo. Entonces, claro, después de la transición, toda esa, digamos, pasión que hemos sentido las mujeres y el feminismo por recuperar lo que llamamos la genealogía feminista, es por decir qué pasó antes del 36, o sea, qué habían hecho las mujeres. Y esto es lo que ha reconstruido el feminismo. Es decir, en esa foto, en la foto de la historiografía literaria o de la historiografía cultural, las mujeres no estábamos. ¿Pero estábamos o no? Y eso es lo que, no sé, estamos respondiendo. Muchas gracias, profesora Caballé. Hay otra pregunta que nos llega online. Veo algunas manos levantadas, creo que tenemos tiempo todavía para ello. Joana Gallardas, a la que agradezco que está siendo muy activa en redes, indica: ¿podemos entender la autoficción como una escritura desde el silencio y la ausencia? ¿Es, cuando la escriben mujeres, una forma de pensar políticamente desde lo íntimo y lo encarnado, en diálogo con la posmemoria y capaz de reactivar memorias frente al olvido y a la fragmentación? Para empezar, la autoficción es un género literario a caballo entre la autobiografía y la ficción, pero la pregunta es muy interesante porque realmente la teoría literaria se está preguntando en los últimos años qué relación hay entre la autoficción y las escritoras, porque realmente parece que es un género como muy femenino y muy reivindicado por el feminismo. Yo lo entiendo porque de alguna manera yo creo que a lo largo del tiempo de lo que se ha desposeído a la mujer es de su condición de ser. Digamos que la mujer viene de una precariedad metafísica, o sea, ha tenido problemas con su propia identidad, porque ha sido siempre una identidad a remolque del otro. Entonces, esa precariedad metafísica
para entendernos y que nadie se ofenda, esa deficiencia de ser que hemos tenido las mujeres explica, digamos, la abundancia de la autoficción, cómo las mujeres se vuelcan en contestar esa pregunta: ¿quién soy yo y de dónde vengo? Muchas gracias. Tenemos una pregunta, a ver, por aquí, otra allá atrás, otra aquí y a ver si nos da tiempo. Tenemos 4 minutos todavía, 5. Venga. Hola, me llamo Iván y gracias primero por tu intervención. Y bueno, mi pregunta creo que es bastante sencilla, espero que sea bastante sencilla y me llego a explicar, pero empezaste tu intervención hablando con una reflexión de dónde estamos, del monasterio de Yuste y lo que significó ese espacio para Carlos V. Y te quería preguntar sobre, o sea, aprovechando de que tú experimentaste esa transición y que estabas hablando de una perspectiva de experiencia personal, ¿qué espacio crees tú que se va a lo largo, en plan, ponle medio siglo, se va a vincular con la transición y el feminismo durante la transición? En plan, ¿va a tener un vínculo, un espacio físico, crees, en la memoria de la gente? Y sí. ¿Y usted? Espacio. ¿Vincularías tú con el qué feminismo bonito. de la Perdón, transición? es que Que no me he explicado perfectamente bien. perdón, yo que no te he entendido. Bueno, esto es precioso, no se me había ocurrido. ¿Qué espacios tenemos las mujeres, o sea, ubicados con la transición? Porque si ahora, o sea, la primera respuesta es la calle. O sea, las mujeres estábamos en la calle porque no había otro lugar para nosotras, ¿no? Entonces, el espacio sería la calle, porque ocupamos la calle por primera vez con las primeras manifestaciones. Yeserías. ¿Y es? Yeserías, la cárcel. Yeserías, la cárcel de Yeserías, efectivamente, claro, la cárcel de Yeserías, sí. O la cárcel de Barcelona, ahora no recuerdo cómo se llama. Las cárceles, claro, sí, sería un espacio triste, pero de ocupación de lo que ha significado, sí. Sí. Lo siento, no tengo más espacios así, porque, por ejemplo, en los años 30, con la Segunda República, pues el Congreso de los Diputados, ¿no? Clara Campoamor, aquellas discusiones, aquel es un espacio que en un momento determinado las abogadas ganaron, las diputadas, o una diputada ganó en beneficio de todas las mujeres, ¿no? Pero aquello se perdió de un plumazo. La literatura también. Es un espacio... Bueno, la literatura, por supuesto, y de ahí que se le dé tanta importancia, ¿no? Yo creo que o sea, el feminismo en España frente, por ejemplo, al feminismo anglosajón ha sido fundamentalmente literario. Es decir, la primera reivindicación ha sido en el mundo obrero, que también, en el mundo del derecho, sino que han sido las escritoras. O sea que ahí sería un espacio. Otra pregunta por aquí. Arnau Sobrevia, moltes gràcies per la seva intervenció, professora Cavaller. Quería preguntarle, ya que habla de su experiencia personal, cómo fue ese primer contacto con las pensadoras, las feministas republicanas, y de qué modo impactó en ese feminismo de la transición el debate que se produjo en las Cortes Republicanas en torno a conceder, si es que podemos decir conceder, el voto femenino, en torno a que había una parte de las Cortes Republicanas que consideraban que conceder o otorgar el voto femenino sería contraproducente para las fuerzas no solo republicanas, sino también de izquierdas. Bueno, son dos preguntas. La primera, yo creo que el primer contacto, no lo sé ahora, es difícil decirlo, ¿no? Pero el contacto que yo recuerdo más presente, ahora no recuerdo exactamente el año, pero fue la llegada de Federica Montseny a Barcelona, porque fue un acto en Montjuïc, fue un acto multitudinario y, por ejemplo, pues fue la primera oportunidad que muchas jóvenes teníamos de saber que Federica Montseny había sido ministra
ministra de Sanidad, que era una mujer tal. Aquel contacto con Federica Montseny a mí me impresionó mucho, la autoridad de Federica Montseny, y recuerdo que después leí un artículo precioso de un biógrafo de Federica Montseny, Agustí Pons, que contaba el encuentro entre María Aurelia Capmany, una feminista catalana muy importante en los años 70, con Federica Montseny en Toulouse. Al principio había unas diferencias, una anarquista, la otra socialista, se trataban con muchísima distancia y tal, hasta que se pusieron de acuerdo en un aspecto. Porque el caballo de batalla en los años 70 era el feminismo tiene que integrarse dentro de los partidos políticos que se están formando, o tiene que ser una lucha específica, que era la defensa de Lidia Falcón. Las feministas tienen que tener su propio partido, porque si entran en los partidos establecidos o yendo a establecerse, quedarán subsumidas y sus reivindicaciones serán nada, una cosa pequeñita en un mundo de reivindicaciones que no les corresponde. Y entonces ahí ellas dos se pusieron de acuerdo contra Lidia Falcón. No, nosotras debemos estar en los grandes partidos, porque solo así podemos incidir socialmente. Si no, seremos un gueto, estaremos fuera de, ¿no? Entonces, Federica Montseny fue una de las primeras mujeres influyentes. En cuanto a la discusión en el año 31 sobre el voto femenino, yo he ido cambiando. Al principio a mí Victoria Kent me cayó muy mal, porque me pareció que era una mujer que no había sido coherente, y además porque todas nos hemos sentido muy dolidas con aquel libro de Clara Campoamor, El voto femenino y yo, cuando ella denunciaba en el año 36, un libro que pasó completamente desapercibido por la guerra, denunciaba que el problema no fue la lucha en el Congreso con el debate sobre el voto femenino, sino el castigo que le vino a ella después, la marginación, se le hizo un vacío total, nadie le dirigía la palabra, porque fue la responsable, se la consideraba responsable de la pérdida de las elecciones, ¿no? Entonces, pero con el tiempo también he entendido a Victoria Kent y a las diputadas Margarita Nelken, etcétera, que consideraban que efectivamente la mujer era carne de confesor en aquella época, es decir, el confesor tenía una influencia brutal sobre las mujeres. Entonces, claro, dar el voto a las mujeres era dar el voto a la Iglesia Católica en contra de sus derechos. Entonces, bueno, son dos maneras de interpretar algo, aunque en realidad las dos estaban de acuerdo, ¿no? No nos queda mucho tiempo, vamos a hacer una última pregunta, a ver si la podemos, pasar rápidamente. Sí que es verdad que es un tema totalmente transversal, con lo cual os invito a incluir este tema en las preguntas en las próximas intervenciones, porque creo que tienen cabida en todas ellas. Por favor. ¿Se oye? Sí. Muchas gracias. Agradecer una exposición maravillosa. Gracias, Elena. Somos amigas y ya está. No, pero bueno, creo que estoy trasladando algo que creemos. Yo le quería preguntar por el papel de los hombres en el feminismo, porque hemos visto en su exposición preciosa que hubo unos hombres que el feminismo no es una dicotomía ni una lucha entre hombres y mujeres, sino que los hombres se incorporan de una manera bastante natural y bastante importante. Han tenido un papel, y quería preguntarle por el papel de esos hombres en ese feminismo de la transición y si cree que es posible un feminismo que no nos abra, que no nos enfrente, sino que desde una complementariedad nos una en esa lucha de las mujeres. Muchas gracias. Bueno, gracias, Elena. De hecho, por eso he incluido la referencia a Castilla del Pino Aranguren, porque no querría que esa historia del feminismo de los años 70 fuera una historia solo de mujeres. Hubo hombres y ha habido hombres, y lo sigue habiendo, que han estado perfectamente del lado de las mujeres. De hecho, es un libro que no escribiré, lo he dicho alguna vez, pero me encantaría,
escribir un libro que se titulara Los hombres que amaban a las mujeres, porque el feminismo y la historia de las mujeres ha tenido muchísimos hombres que las han apoyado. Y a veces el feminismo, con esa obsesión excluyente de es una lucha solo de mujeres, se olvida de que es una lucha de todos, porque todos salimos beneficiados de la mejora. Entonces, y por eso la cita de Montserrat Roig, cuando dice: sí, hemos ganado, pero también hemos perdido, ¿no? Y ese es el punto de desencanto al que se enfrentan, digamos, las mujeres en los primeros 80, que sí hemos ganado, pero también hemos perdido cosas, ¿no? Pues muchísimas gracias, profesora Caballé, por esta exposición. Muchas gracias a todos por las preguntas. Quedémonos con las cosas que hemos ganado, con esos logros, defendámoslos y hagamos que sean parte de nuestra sociedad. Un aplauso a la ponente y pasamos al café.